lo protejas, lo saque sano y salvo, Padre, de aquel hospital, mi amado Señor. Bendice a cada uno de nosotros en esta hora y todo lo dejamos en la dulce bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga entonces, hermanos. Espero que esta semana se puedan zanjar algunas cosas con respecto a proyectos que tenemos. Nos gustaría poder dar algunas presentaciones acerca de lo que es el tema de la consejería, que es, a la verdad, es difícil de abordar, pero si vamos a libros que se han escrito acerca de consejería, libros que han escrito pastores, por ejemplo, maestros tanto en el área de la escuela dominical como en el área juvenil. Hay un libro que se llama Cómo ayudar a jóvenes en crisis, que lo escribió Jim Hancock. Es un libro que se utiliza en especialidades juveniles. Este libro me lo prestó el hermano Ricardo Arellano. Todavía no se lo he devuelto porque todavía no termino de leerlo, pero vamos a tratar de poder sacar cierta información de esos textos. Y hay otros que son de introducción a la consejería. Un libro súper famoso que utiliza tanto la Iglesia Bautista, la Presbiteriana y la Pentecostal. Es un libro del profesor Pablo Hoff. Se llama El pastor como consejero. Y más que preparar a pastores directamente, nos prepara a todos en la consejería. Yo creo que en eso todos deberíamos aprender, ya sea en el área de introducción, así como el área más profunda, independiente que no lleguemos quizá a un conocimiento más profundo, porque muchos de esos conocimientos los da la experiencia. Y hay cosas que se evitan en cursos y que no se necesita tanto curso para hacer cosas, sino que se necesita más experiencia. Y hay algunas claves que son súper buenas para poder aprender. Bueno, yo me he estado dando cuenta de que hay en realidad bastante escrito al respecto. Hasta en la feria encontré un libro que valía alrededor lo compré en 1.000 pesos y que también habla acerca de la consejería. Así que vamos a compartir pantallas. Espero que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a compartir, a compartir a ver si se puede. Pues todavía como que no entiendo bien este programa. A ver, y esta es. ¿Se logra ver, hermanos? ¿Se logra ver la pantalla? Muy bien, muy bien. Excelente. Genial, genial. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento. Yo sé que igual aburre un poco el estudiar como todo tan minuciosamente, pero es por eso que salimos un poquitito del libro de Levíticos para poder estudiar acerca de los ángeles, pero vamos a volver a retomar. Habíamos dicho, haciendo un resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores acerca de Levítico, y un bosquejo acerca de Levítico, tiene 4 puntos que son esenciales. Si nosotros vamos al capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que se habla acerca de la materia de los sacrificios, así también como las funciones y derechos sacerdotales desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7. ¿Por qué es importante eso? Porque no todos los sacrificios tenían que ver con lo mismo, y no todas las funciones eran las mismas. No todos los derechos sacerdotales tampoco eran los mismos. Por lo tanto, es importante que acá nosotros podamos darnos cuenta de que los sacerdotes, así también como el orden de cada sacrificio tenía un propósito y cada cosa tenía su orden. Estos principios los estableció Dios y se los mostró a Moisés y a los levitas para que ellos obviamente trabajaran en esta casa de oración, en esta ya nueva religión establecida, que es la religión del judaísmo. Aunque podemos decir que la religión del judaísmo existía muchos años antes, cuando nos referimos directamente a Abraham, que Abraham obviamente fue llamado de Ur de los Caldeos, o sea, de tierra de Babilonia, que fue llamado desde allá,
y que Dios le hizo muchas promesas. Le dijo que de él iba a ser una gran nación y que de él iba a salir un pueblo. Pero Abraham obviamente y obedeció a esta voz, obedeció al llamado de Dios, y con los años se va dando la palabra cumplida en los hijos de Israel, ¿ya? Que son recordemos que de las 12 tribus eran representadas por 12 patriarcas, y que esos patriarcas eran hijos de Jacob, ya que Jacob en sí, después, como lo hemos visto en clases anteriores, Dios mismo es quien le cambia el nombre a Israel, de Jacob a Israel, y le da un nombre que es más, en vez de el nombre suplantador, en vez de ver a Jacob como una criatura antigua, una criatura pasada, ya le dice, tú vas a ser esta persona, ¿cierto? Y le pone el nombre de Israel. Que también es un acróstico Israel, ¿ya? Israel representa a algunos padres también del pueblo judío. Entonces Israel tenía 12 hijos, tenía también una hija Dina, que esa hija Dina fue abusada sexualmente en la ciudad de Siquem, cuando Jacob cambia de rumbo y se va hacia ese lugar. Sin embargo, Dios mantuvo, pese a todas las dificultades y a todos los errores que cometieron los patriarcas del pueblo de Israel, Dios igual mantuvo esas promesas. Luego de que el pueblo de Israel se multiplicara, nosotros vimos en el libro de Éxodo que ya siendo muchos, el Señor saca del pueblo de la esclavitud de tierra de Egipto, y vemos que hay una lucha de los seres humanos entre sí. Obviamente el tema mismo de la esclavitud era una lucha para los judíos, para los israelitas, porque se encontraban trabajando para los egipcios, y ellos no tenían un lugar donde establecerse y donde vivir ahí, sino que eran constantemente oprimidos y muchas posesiones tampoco tenían, aunque sí hay algunos hallazgos arqueológicos de que se pueden ver de que sí había extranjeros que tenían algo de sustento o que tenían cierta capacidad económica, ¿okay? Entonces, con el tiempo, Dios saca a este pueblo de Israel ya no a estos 12 padres, sino a cientos de personas, cientos y cientos de personas que saca de la esclavitud. Y aquí vemos que hay un trabajo que el Señor hace y una lucha de Dios contra los dioses del pueblo de Egipto. ¿Ya? Si lo vemos en profundidad, no es que solamente se ve no, el faraón luchando contra Dios, sino que también aquí se ve a Dios mismo luchando contra los dioses egipcios y esas autoridades demoníacas que están posicionadas sobre ese pueblo, y sobre las naciones que obviamente Pablo en el Nuevo Testamento menciona, que dice, no, porque ustedes no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, tronos, y menciona cierta jerarquía de ángeles que nosotros hemos visto, pero son ángeles caídos, obviamente están relacionados con algo negativo. Y podemos ver que hay cierta jerarquía que ha tomado posesión de estos imperios que se constituyen después con el tiempo. Entonces, habíamos visto en Éxodo capítulo 12, versos 12, de que hay una lucha espiritual detrás de todo esto. O sea, no es tan solamente algo humano, sino que hay un trasfondo espiritual detrás de todo lo que se está haciendo. O sea, el mismo hecho de que las naciones de alrededor de Israel presentaran sacrificios humanos, ya eso tiene algo a nosotros que decirnos. Éxodo 12:12 decía, esa noche atravesaré todo el territorio egipcio, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres, de animales, y daré justo escarmiento a todos los dioses de Egipto. Ahí no se está refiriendo directamente al faraón, sino que también se está refiriendo a esas entidades que está Dios combatiendo. Hemos hablado de que el mismo campamento, el mismo tabernáculo, representa a sí mismo el pabellón de un líder militar. O sea, Dios es quien está comandando esta salida de Egipto. Dios es quien está comandando esta salida a un nuevo terreno. Así que para eso es necesario que nosotros vayamos reflexionando respecto a lo que también vamos estudiando con el tiempo.
Se instituyen entonces los sacerdotes del capítulo 8 al 10, se consagra a Aarón y a sus hijos, específicamente para que ellos se dediquen al área de la presentación de los sacrificios, al área de lo que es la adoración. Y recordemos de que este tabernáculo, así también como el mismo pueblo judío, era nómade, todavía nómade, no vivían en la tierra prometida. Y hicimos un resumen también acerca del pecado de Nadab y de Abiú. Muchos dicen que ellos se emborracharon, se emborracharon hicieron y encendieron un fuego extraño o presentaron un sacrificio que no era agradable a Dios cuando Dios había dejado todo ordenado. Y hay personas que dicen que el pecado de Nadab y Abiú fue que ellos se emborracharon, y otros dicen de que las normas que habían sido establecidas no fueron seguidas por Nadab y Abiú. Entonces ellos, ¿qué sucedió? Murieron ellos. Un comentario dice que en medio de todo este compendio de leyes, la corriente sacerdotal inserta este breve relato, el relato del pecado de Nadab y de Abiú, que también ilustra las graves consecuencias que acarrea la transgresión de la ley divina. La intención es ante todo pedagógica, o sea, trae aquí un trasfondo de enseñanza, una manera de advertir a los recién ordenados sacerdotes y a todos los sacerdotes del futuro, para que ellos tengan gran cuidado que deberán tener en la ejecución de cada ritual, puesto que Dios no transige ni siquiera en un asunto tan simple como tomar las brasas para el incensario de otro lugar que no sea el sagrado. Bien, entonces ahí se ve ese pequeño testimonio que es tan solamente unos 7 versículos que nos hablan acerca de Nadab y de Abiú. En el punto 3, entonces, ahí está la purificación de la vida, no tan solamente de lo que se veía en los sacerdotes, sino también de todos los israelitas. Recordemos que este pacto que Dios tiene con los israelitas, el deseo de él es de atraer a todo el mundo al conocimiento de su palabra. O sea, es por eso que Dios les deja estos mandamientos como orden moral para el pueblo de Israel, para que el pueblo pueda dar un buen testimonio también a su alrededor. Y es por eso que el Señor le dice que no hagan lo mismo que hacen las otras tribus, que no practiquen las mismas, no lleven a cabo las mismas prácticas, que no practiquen la sodomía, que no practiquen la zoofilia y todas esas cosas que en otros lugares era prácticamente ya algo normal. ¿Ya? O sea, que vean ellos entonces la obra que están haciendo ustedes y glorifiquen a este Dios que es poderoso y que es tremendamente misericordioso. Entonces vemos que hay leyes referentes a lo puro y a lo impuro, a lo puro y a lo impuro, leyes referentes al alumbramiento, leyes diagnósticos con respecto a la lepra. Hablamos hace clases pasadas de que hubo un momento en donde se persiguieron a los judíos porque los judíos aplicaron, cuando una persona se enfermaba, lo que hacían era aislar a esa persona enferma, y los demás obviamente podían vivir una vida prácticamente normal. Entonces, aquí tenemos nosotros los primeros, tenemos algunos principios con respecto a cómo actuar con respecto a una persona que tenía una enfermedad contagiosa. Entonces, ¿qué sucedió con estos judíos que en Europa fueron perseguidos? Habíamos dado esta noticia, yo no me acuerdo mucho, pero al menos lo que hoy recuerdo, si usted lo puede buscar también en el internet, de que judíos fueron perseguidos porque ellos dentro de su religión y su organización, en su comunidad judía, ellos no tenían gente enferma. Y nos acordamos de la peste negra. Ahí está, ahora me acordé. Se refería a la peste negra, hermanos. Y que algunos judíos fueron perseguidos porque ellos aplicaron este principio que Dios les había dado. Si había una persona que tenía lepra, debía ser sacada del campamento para que no contagiara a otras personas. Si nosotros lo llevamos al plano espiritual, esto se refiere al pecado. O sea, la lepra siempre representa aquella enfermedad de la cual los seres humanos también podemos caer
¿ya? La lepra quiere decir que es una enfermedad que se contagia y una enfermedad que hace que yo me pudra, o sea, que mi cuerpo se vaya deteriorando. Pero esto, si nosotros lo llevamos a lo espiritual, se refiere en sí mismo al pecado. Se hablaban también de impurezas físicas, y pasamos al punto 4, que son las leyes de santidad, donde veíamos que la mayoría de las fiestas que hoy celebran los judíos, las fiestas que al día de hoy ellos celebran, aparecen en el libro de Levítico. Si nosotros no le echáramos nunca una mirada al libro de Levítico, no conoceríamos las fiestas que ellos celebran. Ya, obviamente, en libros más adelante se van a ir sumando otras fiestas, pero se hablaba acerca del día de la expiación, se hablaba de lo que son las fiestas sagradas, lo que son los votos y diezmos, y también promesas y también advertencias, ¿ya? Le hemos puesto amenazas, pero se refiere a advertencias, ¿ya? Y pasamos entonces con la idea relacionada con los sacrificios. En el punto 1 habíamos dicho que el motivo básico era la expiación, la limpieza, a través del sacrificio o de la muerte de un animal sustituto. La persona no tenía que morir por su pecado, pero Dios le dijo, va a tener que morir alguien, un ser inocente por causa tuya, por el pecado que tú has cometido. ¿Ok? En el punto 2 está la idea de la consagración a Dios, la idea también de la mayordomía de los bienes, la idea de la comunión gozosa con Dios, y también está la idea de la adoración a Dios. Cuando nos referimos a mayordomía, habíamos dicho de que Dios, no somos nosotros poseedores de todo lo que tenemos, ¿ya? O sea, tenemos cosas, pero lo cierto es que hay también una tarea para nosotros, y es que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y en esto deberíamos tratar todos de ser lo más transparente posible y lo más dadivosos con respecto a lo que administramos. También está la idea de comunión gozosa con Dios. Veíamos que habían personas que se comían una comida cerca de este lugar. Cuando ellos iban a presentar un sacrificio, ellos también recibían, aquel que llevaba el sacrificio, llevaba el animal, también gozaba de tener una parte. Y que esa comida se la comía en presencia de Dios. Era como una especie de reconocer a Dios, el amor que Él tuvo con su pueblo, y del poder darle esta ley poderosa, esta ley que hace que el hombre sea correcto. Hace años atrás habló un profesor que se llama Gastón Sublet. El profesor Gastón Sublet es profesor de la Universidad Católica. Y él decía que hay muchos pueblos en la tierra, pueblos que no dejaron grandes construcciones, no dejaron grandes pirámides, como por ejemplo nosotros vemos el Imperio Chino, vemos las construcciones del Imperio Español, y si vamos más hacia la antigüedad, vemos, no sé, las construcciones del pueblo azteca, de los mayas, de los incas, y vemos tremendas construcciones y la cultura que ellos tenían, que era una cosa a los ojos algo precioso. Pero Gastón Solet decía que el deseo de los israelitas era más con respecto al ser humano, o sea, a la perfección de ese ser, que ellos no se enfocaban tanto en las cosas materiales, porque lo cierto es que de los israelitas ellos no dejaron tantas construcciones grandes, como los egipcios, que dejaron grandes pirámides, grandes construcciones, estatuas, etc. Sino que ellos, los israelitas, en sí se enfocaron en perfeccionar a ese ser humano, en hacer que ese ser humano sea mucho mejor. Y es por eso que ellos nos dejan el libro, o sea, porque ahí están las normas y las reglas para poder llegar a ser ese ser humano conforme a la imagen de Dios, o sea, conforme al deseo de Dios. Y ello es cierto, o sea, cuando nosotros vamos a llegar a un lugar de la Escritura, en donde ellos solicitan ayuda de los fenicios para poder construir el tabernáculo ya, digamos, en piedras, en una construcción más sólida y no en una carpa. Pero lo cierto es que han pasado más de 2000 años y mucho más, muchos años,
Y todavía nosotros tenemos acá el libro que ellos tenían, o sea, el libro que ellos ocuparon. Entonces, no hubiese sido así si los israelitas no se hubiesen enfocado en desarrollar a este hombre, a este ser humano, que debía ser un ser humano distinto al de los otros pueblos. ¿Okay? Con esa misma rigurosidad se escribe también el Nuevo Testamento y se transmite de generación en generación. De manera que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él dice, yo les enseño lo que yo también recibí. Y él, ahí en Corintios lo que él está diciendo es que él a través de esta tradición escuchó cuidadosamente el relato de la vida de Jesucristo para poder él enseñársela a otras personas. O sea, una de las personas más influyentes en el cristianismo, ya fuera obviamente de los demás apóstoles y principalmente de nuestro Señor Jesucristo, está el apóstol Pablo, que va y que a través de esa rigurosidad con la que los judíos preservaron los escritos y los fueron escribiendo, de manera que no se equivocaban mucho las letras, ayudó a la transmisión de estas epístolas y de este relato que es el que nosotros hemos recibido y el que también nosotros vivimos hoy día a día. Entonces es algo precioso, hermanos, porque no dejaron grandes pirámides, no dejaron grandes construcciones, pero siguieron siendo el pueblo del libro. Y eso es también lo que debemos ser nosotros, o sea, llegar a ser el pueblo del libro, el pueblo de la escritura, el pueblo que quiere crecer cada día y volverse a la manera de Dios. Hay 5 clases de ofrendas, según Levítico capítulo 1 al 7, y que hay instrucciones con respecto a estas ofrendas. Habíamos dicho que el holocausto es una ofrenda totalmente quemada. La oblación, a ver, vamos a ver acá porque no me puedo saltar este punto que es súper importante. La oblación, que es una ofrenda sin sangre. El sacrificio de paz, sacrificio en el cual se podía participar de él, y es aquella comida que yo les había dicho. Y aquí vemos a un sacerdote en la imagen tercera, donde dice sacrificio de paz, vemos a un sacerdote bendiciendo una familia que ha traído esas comidas, esas bendiciones, para comerlas en la presencia de Dios. El sacrificio por el pecado hablaba también acerca de la ignorancia y de errar. O sea, que muchas veces, y en aquel tiempo, así también como ahora, se pecaba por ignorancia y por errar ciertas cosas que mal entendíamos. Y también existe el sacrificio por la culpa, que este incluía la restitución. Habían 6, sí, habían 6, que es el sacrificio por el pecado y por la culpa. Y aquí vemos a un sacerdote que impone las manos sobre este animalito. De ahí viene la palabra el chivo expiatorio, o sea, sobre este chivo, sobre este cabrito. Y es la persona quien tenía que sacrificar al animal. Por lo tanto, no era nada agradable. O sea, que un animal inocente muriese por nuestro error, por nuestro pecado. Y hemos dicho que todas estas cosas se pueden llevar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en sí es, aparte de ser el sumo sacerdote, que no es necesario que Él presente sacrificio por sus pecados, porque Él es santo, es también imagen en el mismo tabernáculo, representa ciertas cosas en el mismo tabernáculo. Habíamos dicho que representa el pan, el mismo Espíritu Santo, lo podemos ver en la menorá, y podemos ver también que es y se convierte en el mismo sacrificio que es presentado por el pecado y también por la culpa, por la paz y también por todas esas misericordias que Dios tiene para con nosotros. La constitución del sacerdocio se veía en el capítulo 8 al 10, donde Aarón es vestido como sumo sacerdote. Moisés viste a Aarón como sumo sacerdote. Vemos que Dios pone cada detalle en la manera en que ellos debían vestirse, en cómo ellos debían presentarse. Le dice hasta los calzoncillos que tenían que ponerse, hermano.
Aquí vemos que hay un detalle importante en la forma en la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Eso nos enseña esta parte del cómo nos acercamos a Dios. Nadie en realidad se acercaba con las manos vacías, todos tenían algo en sus manos. En este caso es cierto, las obras, es cierto que nosotros por obras no seremos salvos, porque somos salvos por gracia, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Ya esa es la salvación, ahí está. Y hay muchos sacerdotes católicos que hoy también están diciendo lo mismo, que la salvación es por gracia, pero que también se hace un énfasis a las obras. Aunque en el principio no era así, en el principio se predicaba desde la Iglesia Católica una salvación por obras, ¿ya? Se le da mucha importancia a las obras, pero sin embargo vemos en los evangelios que ninguna obra llega a tener tal nivel de entrega, tal nivel de santidad, y es por eso que la Biblia misma dice, no es por obras para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie diga yo soy tan santo que llego a salvarme, sino que la misma salvación se enseña de que es por gracia y por misericordia de Dios. Los hijos de Aarón entonces se constituyen en sacerdotes, y esto va a ser de generación en generación. Habíamos visto acerca en el capítulo 10 de Levítico del pecado y la muerte de Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón. Con respecto al sacerdocio, se narran distintas partes del capítulo 8 al capítulo 10, y yo creo que aquí nos vamos a detener, porque el libro de Levítico en realidad es súper corto, no tiene más de 25 capítulos, y vamos a ver, no, este es el capítulo 10, este es el capítulo 10, pero nos vamos a hablar acerca de lo que es la purificación. Dentro de las funciones de los sacerdotes, como punto 1, se había dicho que era ser mediadores entre el pueblo y Dios, o sea, tenían un trabajo sumamente espiritual. Como punto 2 es consultar la voluntad de Dios, porque Dios respondía también a través de sus sacerdotes, eran ellos los que sabían leer. 3, ser los intérpretes y maestros de la ley, o sea, explicar lo que estaba escrito, ¿ya? O sea, no bastaba con leer, sino que ellos debían saber interpretar y explicarle a la gente que no sabía. Y como punto 4 era ministrar en las cosas sagradas. Quisiera, por favor, que fuésemos al capítulo 13 del libro de Levíticos. Levíticos capítulo 13. Aquí se habla acerca de las enfermedades de la piel. Yo había dado un ejemplo del tiempo de la peste negra, donde muchas personas murieron, miles de personas murieron, y la comunidad judía gozaba de tener buena salud. Levíticos capítulo 13, no sé si está por ahí tía Ceci, de la Úrsula, si usted puede ayudarnos con la lectura de este capítulo. No lo vamos a leer entero, pero sí vamos a leer desde el 13, capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Estos 3 versículos solamente. No sé si tiene por ahí su Biblia en mano. Amén. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Ya, lo voy a leer. Dice, leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga y la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo.
¿Hasta ahí, Ricardo? Estamos. Hasta ahí, amén. Ya. Bien, entonces, aquí, cuando nosotros leemos estos versos, cuando se refiere a la palabra lepra, se refiere a una enfermedad grave de la piel. Y específicamente es un nombre que se aplica varias veces a enfermedades de la piel. Muchas veces no precisamente era lepra la enfermedad, pero en los tiempos bíblicos esta enfermedad se temía grandemente. Algunas de estas enfermedades, a diferencia de las que hoy en día llamamos lepra o enfermedad de Hansen, por ejemplo, que tienen estos nombres, eran sumamente contagiosas en ese tiempo. Las peores enfermedades destruían el cuerpo lentamente y en la mayoría de los casos eran fatales. No sé si se acuerdan de la película Ben-Hur. En un momento, esta es una novela y de hecho de ahí se saca la idea de los 3 reyes magos, que lo cierto es que la Biblia no dice que eran reyes, pero sí que eran magos de Oriente, que venían de Babilonia. En esa novela se representa en un momento que Judá Ben-Hur tiene a su mamá y a su hermana, y ellas estaban en un leprosario, en un lugar donde solamente podían entrar las personas que estaban enfermas, y se les iba a dejar comida, o sea, se les tiraba la comida, pero no se podían acercar. ¿Ya? Es súper bonita esta novela, pero lo cierto es que vemos la gravedad de la enfermedad. En muchos de los casos eran fatales, puesto que la piel se iba perdiendo su fuerza, su elasticidad, y la carne se iba corrompiendo día a día. Se perdían finalmente las extremidades. Ahora, un comentario a la Biblia sobre este capítulo señala que los leprosos eran separados de su familia y amigos y eran confinados a lugares alejados del campamento. Como los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento, era su deber expulsar y readmitir a los leprosos. O sea que si la lepra de alguno daba la impresión de desaparecer, solo el sacerdote podía decidir si esa persona estaba verdaderamente curada. En la Biblia la lepra se usa a menudo como una ilustración del pecado, porque es contagiosa, destructiva y nos lleva a la separación. Mire qué buena enseñanza, hermano. O sea, cuando estamos en pecado nos separamos de Dios, y eso es lo que significa en sí mismo el pecado. Si bien estamos hablando de una enfermedad, esto tiene un trasfondo teológico, y es lo que Dios nos quiere enseñar con respecto a lo grave que es el pecado. Si no tenemos a Cristo, estamos en nuestros pecados y nuestra fe, y como decía Pablo, si Jesucristo no resucitó, vosotros estáis en vuestros pecados, y somos los más dignos de conmiseración. O sea, de que todas las persecuciones que vivieron los hermanos, los apóstoles, no sirvieron de nada si Jesucristo no resucitó. Con la resurrección de Cristo se confirma que Dios ha aceptado el sacrificio por el pecado, pero que es Dios mismo quien carga los pecados de todos nosotros. Entonces, estábamos separados de Dios, estábamos separados del campamento de Israel, y es Dios quien nos hace volver. Él es el sacerdote que nos dice, ¿sabes qué? Estás limpio nuevamente, yo te limpio. Y es nuestro Señor quien, aparte de perdonarnos, es quien nos limpia y nos vuelve a sumar al campamento. Ahora, muchos dicen, por esto dicen algunos, ¿has perdido tu salvación? La respuesta es que no podemos perder así nuestra salvación. Ahora yo no diría lo mismo en el caso, no diría lo mismo en el caso del problema de la apostasía, porque hay muchas personas que apostatan de la fe que después nunca más vuelven. O sea, hay gente que apostata de la fe, se aparta de la fe en la que él o la que ella ha creído, y una vez que se aparta después muy vuelva a esa persona. ¿Ok? Pero aquí tenemos entonces un ejemplo con respecto al pecado. Entonces aquí vemos que era como una especie de médico también el sacerdote. Pues era un médico, y aquí nosotros podemos llevarlo a la alma, llevémoslo al alma, hermanos. Es Dios es Jesucristo quien es mediador entre su pueblo y Dios. No son ni la Virgen, no son ni los santos que murieron hace muchos años atrás,
de los cuales hay muchos que han sido canonizados y jamás han existido, y eso es lo cierto, pero que está ahí nuestro Cristo intercediendo por nosotros, y Él es el médico. Gloria a Dios. Con respecto a la purificación del pueblo de Israel, que se ve en referencia del capítulo 11 al capítulo 15, hay 4 formas de impureza. Primero era comer animales declarados inmundos. 2, tener contacto con cadáveres. 3, habían enfermedades sexuales, de transmisión sexual, y la que nosotros acabamos de leer. Si usted ha leído Levítico, ya ha llegado hasta esta parte del libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que hay partes donde llega a ser un poquitito aburrido cuando se da demasiado detalle de algo. Pero esto es porque estos mandamientos eran específicamente para los sacerdotes. Y los sacerdotes, como yo he dicho anteriormente, debían enseñar esto al pueblo. O sea, el pueblo no debía ser ignorante en estas cosas. Desde el capítulo, después nos saltamos desde el capítulo 23, 25, se ven lo que son las fiestas solemnes y cuál es la representación de esas fiestas. ¿Ok? Nos queda súper poquitito, nos vamos a tomar unos minutos, 15 minutitos, para que vayamos a hacernos un té, un café, y luego continuamos con la clase. Pero antes de eso, quisiera preguntarles si están bien, está muy rápido, falta más detalle quizá. ¿Cómo se ve hasta ahora, hermanos? Bien, clarito. Todo bien. ¿Todo bien? Clarito. Después les voy a preguntar. Bien explicado. Sí. Gloria a Dios, gracias Señor. Bien, entonces vamos a ir a prepararnos un cafecito. Yo ya puse el termo, así que estoy listo, pero 15 minutitos. Ya son las 8:47, a las 9:10, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ok, nos vemos en 15 minutos entonces. Ya. Okay. Amén. Y por favor, si tienen cualquier duda o cualquier cosa en la que me haya equivocado, cualquier cosa que haya que agregar, por favor no duden en dármela, porque así vamos alimentando esta clase. ¿Ya? Esta clase la hacemos entre todos. ¿Quedará alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Lo cierto es que debemos seguir leyendo el libro de Levítico. Cuando pasemos al libro de Números, si no entendimos Levítico, no vamos a entender mucho. ¿Ok? Así que, por favor, cualquier duda que tengan, insisto, pregunten. Bien, vamos a continuar entonces. Pantalla. A ver, quedamos entonces. Las fiestas solemnes, habíamos dicho que una de las cosas importantes del libro de Levítico son sus fiestas, que se instituyen directamente, la mayoría en el libro de Levítico. Hay una especial que aparece en el libro de la reina Esther. Y ese, a ver, está en el libro de Esther, que es la fiesta de las suertes, que es la fiesta del Purim. La fiesta del perdón, llamado Yom Kippur, se instituye en el capítulo 23. En el capítulo 23 del libro de Levítico aparecen varias fiestas, ¿ya? Si usted quiere ir y darle un recorrido por cada una de esas fiestas, yo se las voy a mencionar, sí, digamos de repasada. Por ejemplo, en Levítico 23, verso 5, Levítico 23, verso 5, se habla acerca de la fiesta de la Pascua
y de los panes sin levadura. Ya esa fue la primera fiesta que instituye el Señor y se la da en Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante. Son 4 versículos, desde el verso 1 al verso 4. Pero también refuerza esta idea de esta celebración, de salir de la tierra de Egipto. Se instituye específicamente en Levítico 23, verso 4 al 5. Y que esta es la fiesta del Pesaj y de los panes sin levadura. Y ahí tenemos dos fiestas que se unen y que en el fondo son una sola. Luego, Levítico 23, 9 al 14, lo que vamos a hacer mejor, para ir terminando, vamos a leer cada una de estas fiestas, ¿ok? Así que yo le voy a pedir a mi hermano Robinson, que el hermano Robinson lea desde el capítulo 23 del libro de Levítico, desde el verso 1 hasta el verso 4. Amén, Ricardo. Bien, entonces Levítico 23, verso 1 al 4, la tía Ceci de la Nicole va a leer desde el verso 5 hasta el verso 8, la tía Ceci de la Úrsula desde el verso 9 hasta el verso 14. ¿Ya? Y la hermana Angélica desde el verso 15, le tocó un poquito más largo, desde el verso 15 hasta el verso 22. Amén. ¿Ok? Aquí hay distintas fiestas y cada una representa algo distinto. Pastor, por favor, si usted nos puede ayudar con la fiesta de las trompetas, desde el versículo 23 hasta el versículo 25 del capítulo 23 del Levítico. Así que estamos todos en el capítulo 23, ¿ya? Y yo voy a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 32. ¿Se acuerdan? Nos acordaremos, ¿no? Y la Sí. Pamela, entonces, la hermana Pamela va a terminar con la fiesta de la enramada, que es desde el versículo 33 hasta el versículo 44. ¿Empezamos, no importa Ricardo? démosle nomás, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Fiestas y celebraciones. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Amén. Entonces, En el ahí mes... lo que... Un momentito, por favor. Ya. Ahí lo que vimos es la preparación, porque Dios está entregando algo sumamente importante que no tan solamente los levitas debían saberlo, sino todo el pueblo. ¿Ok? Prosiga, hermana, por favor. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Bien. Con respecto a esta fiesta, perdón, con respecto a esta fiesta, habíamos leído, el hermano Robinson dijo, había leído sobre el día sábado, desde el versículo 23, desde el versículo 1 al 4, ahí se presenta una celebración que es la del sábado, ya que es la que ellos guardan hasta el día de hoy, o sea, todas estas fiestas que ellos celebran hasta el día de hoy, ¿ya? Lo que acaba de leer entonces nuestra hermana Cecilia, que es la fiesta del Pesaj y del Matzah, que es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que conmemora? Habíamos dicho, obviamente es bueno volver a repetirlo, conmemora la salida de Israel de la tierra de Egipto por la acción de Dios. ¿Ya? En eso se resume estas fiestas. Tía Ceci, por favor. Ya.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. A su libación será vino la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Okay. Entonces, perdón. Aquí tenemos entonces la celebración de la primera cosecha. ¿Cómo la llaman ellos en hebreo? Yom HaBikurim. ¿Ya? No es importante que usted se aprenda esta frase en hebreo, pero sí, lo importante es que estas son las fiestas, las primicias, donde se traen ofrendas por la cosecha de cebada, por el inicio, por gracias a la primavera. O sea, se está agradeciendo a Dios por la cosecha que se ha tenido en primavera. O sea, es consagración a Dios, y aquí vemos que no es una ofrenda de sangre, o sea, no se presenta un sacrificio, sino que es cosecha solamente. Pero sí vemos en el versículo 12 en adelante que hay una ofrenda quemada al Señor. Aquí sí nosotros tenemos un sacrificio de un año, de un cordero, como una ofrenda quemada al Señor. Todas estas ofrendas, las de la cosecha, esta sí tiene que ver con sangre, pero hay una de las cosechas que no tiene sangre, ¿ya? Y lo que se agradece a Dios acá es por obviamente traer, por obviamente bendecir la tierra y darle la primavera al pueblo. Hermana, por favor, siga. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como prenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar 7 semanas completas, y con el día siguiente al 7º día de reposo se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo, y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura, de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor. Junto con los panes llevarán 7 corderos de 1 año y sin defecto, un becerro y 2 carneros, como holocausto en honor del Señor, ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni busques las espigas que hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Amén. Qué precioso. Aquí vemos que el Señor se acuerda hasta de los extranjeros, hasta de la gente pobre. O sea que en el fondo todos tuviesen
la posibilidad de celebrar esta fiesta, tanto la gente que tenía como aquellos que no tenían. Entonces, aquí nosotros podemos ver que se expresa el gozo y la gratitud al Señor por la bendición de la cosecha nuevamente. Y obviamente, esta fiesta se liga también a los mandamientos que Dios le ha dado al pueblo. Luego vamos a ver que en el Nuevo Testamento esto tiene un cumplimiento, pero tremendo, tremendo. Pero sigamos, por favor. Festival Fiesta de las Trompetas. Rosh Hashanah. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Entonces, acá esta es la fiesta, fiesta de las trompetas o fiesta del año nuevo. Esto celebra el comienzo del año nuevo del calendario de los judíos. ¿Qué es lo que se hacía en esta fiesta? Se hace sonar el chofar. El chofar es el cuerno de un carnero, ya que ellos lo utilizaban como trompeta. Entonces, todo en esta fecha específicamente, igual en otras fechas, pero en esta específicamente se hace sonar el chofar. Hay en algunas iglesias donde los hermanos hacen sonar el chofar, ¿ya? Digamos como símbolo de celebración. También en ese tiempo se hacía sonar el chofar, el cuerno del carnero, también como símbolo de guerra, etcétera. O sea, tiene una significancia muy, muy preciosa. Pero específicamente esto celebra conmemoración del Año Nuevo. Entonces seguimos con el Día del Perdón. Aquí sigo yo, parece, ¿cierto? Y después viene la hermana Pamela. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el Día del Perdón el 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como un día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagan ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios, y yo destruiré a aquellos de ustedes que hagan algún trabajo ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en este día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol, 9º día del mes, y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. Entonces este es el día de Yom Kippur. Generalmente esta fiesta se celebra en septiembre o octubre. ¿Y qué es lo que representa entonces el día del sumo sacerdote, que hace expiación por los pecados del pueblo? Yom Kippur también es llamado el día del perdón o el día de la expiación. Y esta es la fiesta más solemne del pueblo judío, o sea, es la más importante porque significa cubrir el pecado, o sea, se refiere a cubrir el pecado directamente. Y la expiación es la reconciliación entre Dios y los hombres. Los 10 días de la fiesta de Rosh Hashanah, la que habíamos leído hace poquitito, del año nuevo judío, y Yom Kippur se conocen como los días del arrepentimiento. Yom Kippur en sí es el día del juicio final, cuando Dios juzga a su pueblo. Pero aquí podemos ver que el perdón obviamente está de mano de los israelitas, gracias al Señor. Seguimos entonces con la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. ¿De dónde? Desde el versículo 33 hasta el 44.
33, del capítulo 23. 13. ¿Ah? Capítulo 23 de Levítico. Ah, estoy un poco perdida. Espérame un poquito. No importa, no importa. 23, ya. ¿De cuál me dijiste, Ricardo? Perdón, desde el 33 hasta el 44. Desde el 33 al 44. Ok. Leemos entonces. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbras dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, acabamos de ver la mayoría de las fiestas que aparecen en el Levítico. Obviamente hay otras que no vamos a tener tiempo de verlas, pero en sí, lo importante de esto es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea, cada una de estas fiestas representaba a ciertos aspectos que Dios quería tratar con su pueblo. Ya sea, por ejemplo, el de agradecerle a Dios por la cosecha, por darle la tierra, el de perdonarle los pecados. Y aquí específicamente en esta fiesta, que es la fiesta de las enramadas, esta es una de las fiestas, digamos, de corte familiar. Aquí el Festival de las Enramadas es una celebración en donde tenía específicamente que participar toda la familia. Al igual que la Pascua, este festival le enseñaba a todos los miembros de la familia acerca de la naturaleza de Dios, de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Entonces, cada una de estas cosas recuerdan a la gran misericordia que Dios tuvo con su pueblo, de sacarlos de la esclavitud, del perdonarles sus pecados, y en este caso del darles comida, darles habitación, digámoslo así, digámosle sustento en el mismo desierto. Y es por eso que también era un momento para renovar el compromiso con Dios. De igual modo aquí, si nosotros llevamos esta fiesta, que es la fiesta de las enramadas, lo llevamos a nuestra vida, y es que de igual modo nuestras familias necesitan ciertos rituales de celebración que nos sirvan a nosotros para renovar nuestra fe y transmitírsela a nuestros hijos. Es por eso que en la iglesia también se practica específicamente una de las celebraciones que nosotros la hemos practicado de forma perpetua, no me refiero a la Navidad, pero que es la que nos caracteriza a nosotros por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo.
No sé cuál se les puede venir a la mente, hermano. Ricardo, la fiesta de las cosechas es una que celebramos nosotros. Ah, ya. Allá dice, pero ¿cómo, de qué forma? Bueno, ya. cada familia llevaba algo que el trabajo no nos pudiera hacer, por lo menos, mira, por ejemplo, hay personas Ya. que trabajan en la feria, ellos llevaban fruta o lo que tuvieran de su trabajo. Yo por lo menos, bueno, de mis manos yo hacía calzones rotos, sopaipilla y cosas así, que saliera de mi trabajo. Esas Ya. cosas. Entonces todo se repartía para todos los hermanos y para el pastor, la pastora y así. Estos vendrían siendo las primicias, ¿cierto? Es algo, sí, primicia, Ya. eso lo llaman como la Acción de fiesta de las gracia. cosechas, sí, de las Claro, cosechas. nosotros celebramos Así lo esto llaman también, o acá. sea, todos los meses. De hecho, yo tenía primicia retenida, pero no, ya estoy a cuenta, ya estoy a cuenta. Bueno, por algo esta palabra te lo hizo recordar. Puta, sí. Bueno, y aquí vemos nosotros el fruto del trabajo, por hermano, el fruto que Dios nos da, nos permite trabajar en la tierra, nos permite tener la retribución de nuestro trabajo, tener sustento. O sea, cada una de estas cosas vendrían a ser un agradecimiento a Dios. Yo a la que me refiero más específicamente es la Santa Cena, hermano, ya que tiene una función muy especial para nosotros. O sea, para los cristianos es algo que nosotros debemos celebrar siempre. De hecho, el pastor nos enseñaba hace años de que la iglesia primitiva, ellos celebraban la Santa Cena casi todos los fines de semana. Y eso es porque específicamente nos ayuda a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero eso es una cosa muy importante. Y aparte de eso, de que el Señor lavó los pies de sus discípulos, y eso también nosotros lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que la fiesta también tiene una función de hacernos recordar de cómo el Señor nos sacó, digamos, del pecado en el que estábamos, de la humildad con la cual se debe servir, con la cual se debe trabajar. Yo tengo un folleto que compré hace tiempo, donde en cada una de las fiestas que hemos mencionado aparece también lo que se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que la acabamos de leer, vemos aquí que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Y él les dijo que mucho había deseado comer la Pascua con ellos antes de padecer. Y agregó que no volvería a comerla hasta la venida del reino de Dios. O sea, que el Señor va a esperar, nosotros vamos a tener esa comida un día con nuestro Señor. O sea, tiene una función profética. Cuando el apóstol Pablo dice, porque al tomar la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, tiene una función escatológica que se va a cumplir. Esto es algo que se va a cumplir en el futuro, donde nosotros vamos a estar con nuestro Señor ahí. Hay algunas partes donde el Señor, la misma Biblia dice que Él servirá a sus hijos, o sea, Él servirá a sus hijos. Algo así semejante a como lo hizo con sus discípulos. Qué tremendo, hermano, qué precioso. Después de la cena que celebró nuestro Señor, se canta un himno, que el Señor en el momento de Lucas capítulo 22, verso 7 al 16, se narra lo que es la Santa Cena. Después de haber comido la Santa Cena, ellos cantaron un himno y fueron al Monte de los Olivos. El himno que se canta durante la Pascua es el Jalel, que incluye el Salmo 118, verso 22. Vamos a darle una leída a este salmo que es pero precioso, que nos recuerda lo que el Señor hizo también por su pueblo. Entonces, Salmos 118, verso 22. 118, 20. Aquí está.
La piedra Miren lo que dice. Por favor, léalo usted. 22. los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado y estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendícenos ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos comience la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo tu grandeza porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Amén. Entonces, ahí está, hermana. Ahí, muchas gracias. Ahí lo que vimos nosotros, ¿a quién se le dice bendito el que viene en el nombre del Señor? A Jesús. A Jesús que iba a venir. Entonces, sin saberlo, los judíos durante miles de años o cientos de años estuvieron celebrando esta fiesta donde un día iba a venir Él, pero no iba a venir coronado como un rey, sino que iba a venir sentado en un burrito, hermanos, en humildad, en paz. Y el pueblo iba a decir, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí vemos la profecía cumplida. Ellos hasta el día de hoy cantan esa canción, pero lamentablemente rechazan al Señor. Pero nosotros lo tenemos, hermano. Entonces, vemos que en cada una de las fiestas, yo sé que por tiempo no alcanzamos a verlas todas, pero por cada una de las fiestas hay una enseñanza muy importante. En la fiesta de las primicias que leyó nuestra hermana también, decimos nosotros en qué se representará, en qué tendrá que ver Jesús con la fiesta de las primicias. Y bueno, es una representación de la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó el tercer día de la Pascua, o sea, el 16 de Nisan o el día de las primicias. Este acontecimiento dio un nuevo sentido a esta fiesta que era agrícola. Ve que como decía la tía Ceci, se llevaban lo que se podía reunir, claro. Pero en este sentido, el apóstol Pablo, ya obviamente un judío creyente, él escribió lo siguiente. Él, miren lo que dice. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen resucitarán. Eso está en 1 Corintios desde el capítulo 15, verso 20 en adelante. Entonces, a los que murieron en Cristo y a aquellos que no alcanzaron quizá a conocer a nuestro Señor, pero digamos que me refiero a los niños que no alcanzaron a tener una relación ahí con Dios, pero ellos también resucitarán un día, hermanos. El hermano Elías Reyes se acuerda de esto y yo lloraba cuando él lo decía, porque él confía en la resurrección. Él murió su hijo hace años y él cree en la resurrección y todos nosotros debemos creer en eso, porque esto es algo que nosotros vamos a vivir, hermanos. Si Dios no viene antes por nosotros, un día resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Eso es algo precioso, hermano, esto es algo tremendo. Las fiestas de las semanas o las fiestas de Pentecostés, vemos que Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén después de su crucifixión, luego su resurrección y su ascensión. Ellos estaban todos reunidos en el aposento alto durante el Shabbat, que es la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. El día 50 después del Shabbat de la semana de la Pascua, es decir, el primer día de la semana. Esto viene a ser como el día domingo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo llenó la casa y dice la Biblia en el libro de los Hechos que se escuchó un estruendo como de un viento recio, de un viento fuerte, y aparecieron lenguas como de fuego, y todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos otra manifestación de Dios. El apóstol Pedro hizo referencia al profeta Joel, que había dicho que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre todo género humano.
Pedro también dijo que Jesús, el Jesús resucitado, exaltado, había derramado el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2. Y que la gente respondió al mensaje del Pedro. Los que estaban ahí eran más de 3.000 judíos. Y saben, hermanos, ellos se arrepintieron, dice la Biblia, y fueron bautizados. Entonces acá en las fiestas de las semanas o fiesta de Pentecostés tenemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y es el nuevo pacto entre el Dios de Israel que comienza en esta fiesta, pero que parte con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión, y luego en esta manifestación poderosa, pero que es espiritual, en donde no se ve a Cristo físicamente, sino que se ve en cada hermano, en cada manifestación espiritual de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. O sea, ahí tenemos los dones que también fueron repartidos en el día de Pentecostés. Y bueno, está la fiesta de las trompetas o la fiesta del Año Nuevo. Los judíos le llaman la fiesta del Rosh Hashanah, aunque ellos a veces le llaman la fiesta del día del juicio. A ver, ¿qué es lo que dice Jesús con respecto a esto? Nuestro Señor afirmó que Él tiene autoridad para juzgar a las personas. El apóstol Pablo se refirió a Jesús como el juez de los vivos y de los muertos. Esto está en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Ciertamente Dios tiene un libro de la vida, como señala Apocalipsis 21, 27, y se lo llama el libro del Cordero, o el libro de la vida, el libro del Cordero. Solo mediante la fe en Jesús como Salvador, que nos limpia de los pecados, lograremos que nuestro nombre se escriba en el libro y que esta inscripción es eterna. O sea, al creer en nuestro Señor Jesucristo, nuestro nombre está ahí anotado, hermano, anotado para vida eterna. Y también de la forma contraria, y aquí es importante la función de este discipulado, es que seamos predicadores, hermanos. No importa que no nos paremos en la esquina a predicar, no importa que no sepamos dar un mensaje muy, digamos, tan completo y que otra cosa, pero lo más importante es que prediquemos el Evangelio, o sea, que intentemos hablarle a otros de Jesucristo, del amor de Cristo con nosotros, que tiene con nosotros. Los únicos que serán recompensados serán los que prediquen este Evangelio, los que ayuden, ¿ya? Porque también va a haber una retribución para todos los que predican el Evangelio y trabajan en la obra. Dice la Biblia de forma contraria en el libro de Apocalipsis que aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa va a ser la muerte eterna. Y hay personas que creen que las 4 fiestas de primavera, ya sea la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y fiesta de las semanas, se cumplieron con la primera venida del Mesías. Y que estas fiestas del otoño, fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón, la fiesta de las enramadas, tendrán su cumplimiento en la segunda venida. Entonces hay varias cosas más que ir mostrando, hermanos. Nos quedarían entonces hablar del Día del Perdón, de la fiesta de la enramada o de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y la fiesta del Purim, que ese directamente se instituye en el libro de Esther. Pero como van a ser las 10 de la noche, son las 9:42, terminamos, hermano. Ya estamos saliendo del libro de Levítico y aquí terminamos, hermano. Vemos que hay algo importante que aprender. Si no ha terminado de leer el libro, por favor, termine de leer el libro de Levítico. Le quedarían desde el capítulo 23. Sería solamente 27 capítulos, 27 capítulos, donde termina de darle ciertas leyes Dios a los levitas. Si nosotros no comprendemos que hay celebraciones importantes para el pueblo de Israel, nos va a costar mucho poder entrar en cierta enseñanza de la Escritura, ¿ya? Pero que tiene que ver con el trasfondo cultural de los judíos. Ok, hermanos, espero que haya sido una bendición, que haya sido una bendición esto.
Voy a tratar de subir lo más pronto posible este video a internet, a la plataforma de YouTube, para que podamos darle una repasada si es que hay cosas que no hemos entendido. Nada, no sé, preguntas, dudas, aportes. Pastor, por favor. Sí, es importante señalar, en base a todo lo que hoy día hemos aprendido, de que todas las cosas de Levítico que nos presentan son figuras de Cristo, ya, en relación a Cristo. Ya, todo se cumple porque Él es el Cordero, ¿cierto?, que muere por nosotros. Como decíamos, Ricardo, es nuestro sumo sacerdote, que aparte de ser el que ofrece el sacrificio, ¿cierto?, Él también, ¿cierto?, se ofrece como sacrificio. ¿Ya? Cuando también nos habla del tabernáculo y todo eso, eso nos habla de la presencia de Dios en el cristiano a través del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nos habla el libro de Levíticos tiene mucho que ver con la figura de Cristo y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y también es importante señalar el tema de la santidad, que nos habla bastante el libro de Levítico, que son cosas que nosotros hoy día tenemos que también practicar. Si bien es cierto, del Antiguo Testamento no podemos sacar doctrina, ¿cierto?, porque nuestras doctrinas mayormente están en el Nuevo Testamento como cristianos, pero sí los libros del Antiguo Testamento nos hablan de los principios, de los valores que rigen al cristianismo y también de la figura de Cristo que aparece desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Así que eso nada más, don Ricardo, aportar que todo lo que tiene que ver con este libro es figura de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Importante lo que señala el pastor con respecto al tema de la santidad, hermano. Los levitas eran apartados por Dios y ellos llevaban una labor específica que no podía hacer cualquier otra persona. Entonces, eso nos habla de que nuestro trabajo también, lo que hacemos es algo santo, hermano, es algo que trasciende con el tiempo, porque nos lleva hasta el tiempo eterno, hermano. No sé si alguien quisiera añadir algo más. Bueno, si no, no hay nada, hermanos. Vamos a terminar. Sí, disculpe. Estuvo muy buena la transmisión ahora, no hubo ningún problema. Así que sí, no hubo ningún, eso es bueno que también sepamos que ahora con esta nueva aplicación podemos tener mejor transmisión. No hubo pero ningún problema, ningún detalle. Chuta, qué bueno. Bueno. Sí, no, y sirvió mucho poder pagar esa cuenta del Meet, porque, o sea, del Zoom, yo todavía estoy con el Meet, porque el Google Meet, a la cuenta que nosotros nos conectamos, de repente se queda pegada y no hemos tenido problemas. Yo pensaba que era el internet, pero en realidad me doy cuenta que no es el internet, no es el internet, era la cuenta. Son las aplicaciones gratis, normalmente tienen ese problema. Ahora aprendimos porque ninguno sabía. Así que hemos aprendido. Yo aprendí a grabar ya la pantalla, así que no, estamos al otro lado. Así que hacer videos nomás para el reino, para que sirvan para los hermanos. Y nada, pues les saludo a todos en el nombre del Señor, y espero que tengan una excelente semana, espero que tengamos toda una semana bendecida, hermanos, y que todos podamos seguir creciendo. Debemos crecer en santidad, debemos crecer en apartarnos para Dios. Les va a quedar como tarea, hermanos, que del diccionario leamos en la página 387, porque no alcanzamos a hacerlo ya, porque van a ser las 10, pero lean el concepto de fiestas. El concepto de fiestas está en la página 387 del diccionario y que habla acerca de la institución de las fiestas de Jehová. Ya aquí vemos una explicación semejante a la que nosotros hemos dado, donde se ve desde la fiesta del sábado,
hasta las primicias, el día de la expiación y todo lo que hemos visto. ¿Esto para qué les va a servir? Para que ustedes repasen, hermano, ¿ya? Que si no, las cosas igual se nos van a ir, se nos van olvidando. Bueno, sin más que añadir, eso, Dios les bendiga mucho y bueno, pedirle a mi pastor que está con nosotros que por favor pueda orar despidiéndonos de este servicio de discipulado. Así que tengan una buena semana, hermanos. Señor eterno, le damos gracias por la bendición maravillosa de ser sus hijos. Somos nosotros los agradecidos de que un día nos mirara con ojos de misericordia y nos trajera con lazos de amor, con lazos tiernos a sus caminos santos. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Señor, su palabra dice, mi pueblo pereció, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Pero hoy día, Señor, podemos ver de que usted tiene, Señor amado, bendiciones en esta área, en la iglesia, que nos ayudan a comprender mejor su palabra. Ayúdenos, Señor, a comprenderla y como dice la palabra del Señor, colocarle sentido a esta enseñanza. Y también que esta enseñanza nos sirva para que nosotros la apliquemos en nuestras vidas, que podamos apartarnos en santidad, que podamos darte gloria y honra como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el quien murió por nuestros pecados y hoy día tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, bendiga a todos mis hermanos y hermanas que somos parte de este discipulado. Ayúdenos y usted añadirá también a otros hermanos que también puedan ser parte de esta enseñanza, porque el aprender siempre es bendición. Todo lo dejamos en sus manos, Señor, y nos despedimos de este discipulado el día de hoy, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendiciones a todos. Que tengan una buena semana. Bendiciones. Amén. Para usted, hermano Ricardo. Buenas noches. Chao. Chao a Bendiciones. todos. Chao. Bendiciones. Chao. Gran Chao. enseñanza, gracias. Chao, Rubén. Dios les bendiga. Chao, hermana Ceci. Chao, tía Chao, chao. Ceci. Chao, tíos. Chao, tía. Dios les Chao, bendiga. Roy. Igualmente, bendiciones. Chao. Bendiciones a todos, mi brother.